En los albores del cosmos, cuando el universo aún era joven y los dioses primordiales gobernaban en perfecta armonía, Gea, la Madre Tierra, y Urano, el Padre Cielo, engendraron a los 12 titanes. Estos seres, dotados de un poder inimaginable, estaban destinados a ser los pilares de la creación. Entre ellos, uno destacaría no solo por su fuerza, sino por el destino que el universo mismo le tenía reservado: Atlas. El nacimiento de Atlas fue un evento que sacudió los cimientos de la realidad. Cuando Gea dio a luz, un resplandor dorado iluminó el firmamento, y las ninfas y dríades entonaron una melodía que resonó en cada rincón del cosmos. La tierra y el mar parecieron contener la respiración, como si presintieran que algo extraordinario acababa de ocurrir. Atlas no era un titán común. Su llegada marcó un antes y un después en la historia de los dioses. Desde el primer momento, Atlas demostró ser diferente. Su piel brillaba con un tono dorado casi incandescente, y su cuerpo emanaba una fuerza que desafiaba toda lógica. Sus ojos, profundos y llenos de sabiduría, parecían contener los secretos del universo, mientras que su cabello fluía como la noche estrellada. Gea, al sostenerlo en sus brazos, sintió una mezcla de orgullo y tristeza, como si supiera que su hijo estaba destinado a grandes cosas, pero también a un sufrimiento inimaginable. Los primeros años de Atlas estuvieron marcados por un crecimiento acelerado y un aprendizaje constante. Bajo la tutela de sus hermanos titanes, aprendió no solo sobre las leyes que gobernaban el cosmos, sino también sobre el poder que residía en su sangre divina. Pronto se convirtió en un prodigio, admirado y temido por igual. Los titanes veían en él a un líder en ciernes, alguien que podría unificar a su raza y llevarla a nuevas alturas. Sin embargo, incluso en su juventud, Atlas anhelaba algo más. No le bastaba con ser un titán poderoso, quería dejar un legado que trascendiera el tiempo. Soñaba con un mundo donde los titanes no solo gobernaran, sino que guiaran al cosmos hacia un futuro de prosperidad. Pero este sueño se vería ensombrecido por las tensiones que comenzaban a surgir entre los titanes y los dioses jóvenes, liderados por Zeus, quien ya planeaba su rebelión. Así, el nacimiento de Atlas no solo marcó el inicio de una vida llena de gloria y poder, sino también el comienzo de una tragedia que lo llevaría a enfrentarse a su propio destino. Su historia, desde el principio, estuvo teñida de grandeza y melancolía, como si el universo mismo hubiera decidido que su camino estaría lleno de luces y sombras. Y así, con un resplandor dorado y un coro celestial, comenzó la leyenda del titán que llevaría el peso del cielo sobre sus hombros. A medida que Atlas crecía, su reputación como un titán excepcional se extendía por todos los rincones del cosmos. No solo era admirado por su fuerza física, que superaba la de cualquier otro ser, sino también por su inteligencia y capacidad de liderazgo. Bajo la guía de sus hermanos titanes, aprendió a dominar las artes de la guerra y la estrategia, convirtiéndose en un guerrero formidable y un pensador visionario. Su presencia inspiraba respeto y, en algunos casos, un temor reverencial. Atlas no se conformaba con ser simplemente uno más entre los titanes, anhelaba un propósito mayor. Soñaba con unificar a su raza y liderarlos hacia un futuro donde su poder no fuera solo físico, sino también moral y espiritual. Esta ambición lo llevó a buscar constantemente nuevas formas de fortalecer a los titanes, tanto en el campo de batalla como en la diplomacia. Sin embargo, su ascenso no estuvo exento de desafíos, pues las tensiones entre los titanes y los dioses jóvenes comenzaban a crecer. Mientras Atlas ascendía en la jerarquía de los titanes, Cronos, su líder, comenzaba a sentir el peso de su propio reinado. Temeroso de ser derrocado por sus hijos, Cronos tomó medidas drásticas, devorando a sus vástagos para evitar cualquier amenaza. Este acto despertó la ira de Rea, su esposa, quien decidió salvar a su último hijo, Zeus, escondiéndolo y criándolo en secreto. Este evento marcaría el inicio de una rivalidad que cambiaría el destino del cosmos. Atlas, aunque no estaba de acuerdo con las acciones de Cronos, mantuvo su lealtad hacia su familia y su raza. Sabía que los titanes enfrentaban una amenaza creciente en los dioses jóvenes, liderados por Zeus, quien ya planeaba su rebelión. A pesar de no compartir la paranoia de Cronos, Atlas comprendía que la unidad entre los titanes era crucial para enfrentar lo que se avecinaba. Así, se convirtió en el principal general de las fuerzas de Cronos, preparándose para la guerra que parecía inevitable. Su liderazgo no se basaba únicamente en su fuerza titánica,
sino también en su astucia y habilidades tácticas. Atlas era un estratega nato, capaz de anticipar los movimientos de sus enemigos y diseñar planes que maximizaban las fortalezas de sus hermanos titanes. Bajo su mando, las fuerzas de Cronos se fortalecieron, y su reputación como un guerrero invencible se extendió por todos los reinos. Sin embargo, esta preparación no era suficiente para detener el avance de los dioses jóvenes, quienes contaban con aliados poderosos y un deseo feroz de cambiar el orden establecido. Mientras Zeus reunía a sus hermanos y aliados, Atlas se enfrentaba a un dilema moral. Aunque su lealtad a los titanes era inquebrantable, comenzaba a cuestionar si la causa que defendía era realmente justa. Cronos, aunque era su líder, había cometido actos que despertaban dudas en el corazón del titán. Aún así, Atlas sabía que su deber era proteger a su familia y su legado, sin importar las consecuencias. Esta lucha interna lo llevó a redoblar sus esfuerzos en la preparación para la guerra, convencido de que solo la victoria podría asegurar el futuro de los titanes. El ascenso de Atlas no pasó desapercibido para Zeus, quien veía en el titán a un adversario formidable y un obstáculo en su camino hacia el poder. A pesar de su juventud, Zeus ya demostraba una astucia y determinación que lo convertían en un líder peligroso. Sabía que para derrotar a los titanes, necesitaría no solo fuerza, sino también ingenio. Así, comenzó a tejer una red de alianzas con otros dioses y seres místicos, preparándose para el enfrentamiento que definiría el destino del universo. Finalmente, el cosmos se dividió en dos bandos irreconciliables: los titanes, liderados por Cronos y con Atlas como su principal general, y los dioses jóvenes, comandados por Zeus. La tensión era palpable, y el mundo divino temblaba en anticipación a la guerra que se avecinaba. Atlas, consciente de que esta sería la prueba definitiva de su fuerza y resistencia, se preparó para lo que sería la batalla más grande de su vida. El ascenso del titán había llegado a su punto culminante, pero el verdadero desafío estaba por comenzar. La titanomaquia, la gran guerra entre titanes y dioses, fue un conflicto que sacudió los cimientos del cosmos. Durante 10 largos años, el cielo y la tierra se convirtieron en campos de batalla donde la furia divina se desató sin control. Atlas, como general principal de las fuerzas de Cronos, lideró a los titanes con una combinación de fuerza bruta y estrategia impecable. Su presencia en el campo de batalla era tan imponente que incluso los dioses más valientes sentían un escalofrío al verlo avanzar. Los primeros enfrentamientos fueron brutales y despiadados. Los titanes, con su poder ancestral, parecían imparables, y Atlas se destacaba como el guerrero más temido. Con cada golpe, montañas se derrumbaban y ríos cambiaban su curso. Sin embargo, los dioses jóvenes, liderados por Zeus, no se rendían. Poseidón, Hades y Hera, entre otros, luchaban con una determinación feroz, conscientes de que el futuro del cosmos dependía de su victoria. A medida que la guerra avanzaba, los dioses jóvenes comenzaron a ganar ventaja gracias a la ayuda de aliados inesperados. Los cíclopes, seres primordiales liberados del Tártaro por Zeus, forjaron armas poderosas: el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y el casco de la invisibilidad de Hades. Estas armas otorgaron a los dioses jóvenes un poder que los titanes no podían igualar. Además, los hecatónquiros, gigantes de 100 brazos, se unieron a la causa de Zeus, arrojando montañas enteras contra las fuerzas de Cronos. Atlas, consciente de que la guerra estaba alcanzando un punto crítico, redobló sus esfuerzos. Su resistencia titánica lo convertía en un oponente casi invencible, pero incluso él comenzó a sentir el peso de la batalla. Cada enfrentamiento era más intenso que el anterior, y las cicatrices de la guerra comenzaban a marcar no solo el cuerpo del titán, sino también su espíritu. A pesar de todo, no cejaba en su empeño, sabiendo que el destino de los titanes dependía de su capacidad para liderar. El clímax de la titanomaquia llegó en una batalla colosal donde el cielo y la tierra parecieron fundirse en una tormenta de furia divina. Atlas y Zeus se encontraron cara a cara en un duelo que resonó en los confines del universo. El choque de sus armas era tan poderoso que el cosmos mismo pareció contener la respiración. Atlas luchó con toda su fuerza, pero Zeus, astuto y paciente, esperó el momento adecuado para asestar el golpe decisivo. Con un rayo cargado de toda la fuerza de la tempestad, Zeus golpeó a Atlas, derribándolo al suelo. El titán, vencido y exhausto, ya no pudo continuar la lucha.
Este momento marcó el fin de la guerra y el comienzo de una nueva era. Los titanes fueron derrotados, y Zeus, junto con sus hermanos, tomó el control del cosmos. Cronos y sus seguidores fueron encadenados y arrojados al Tártaro, donde sufrirían por toda la eternidad. Sin embargo, para Atlas, Zeus tenía un castigo especial. En lugar de enviarlo al Tártaro, lo llevó al extremo occidental del mundo conocido, donde la tierra y el cielo se encontraban. Allí, lo encadenó a las montañas y le ordenó cargar el peso del firmamento sobre sus hombros por toda la eternidad. Este castigo no solo era una muestra del poder de los dioses jóvenes, sino también una advertencia para aquellos que osaran desafiar su autoridad. La titanomaquia no solo fue una guerra de poder, sino también un enfrentamiento entre dos visiones del cosmos. Los titanes representaban el orden antiguo, mientras que los dioses jóvenes encarnaban un nuevo comienzo. Atlas, atrapado entre estas dos fuerzas, se convirtió en un símbolo de la lucha entre el pasado y el futuro. Su derrota marcó el fin de una era, pero también el inicio de una nueva, donde los dioses olímpicos reinarían supremos. A pesar de su caída, la figura de Atlas no fue olvidada. Su resistencia y fuerza lo convirtieron en un símbolo de perseverancia, incluso en la derrota. El castigo que recibió no solo fue físico, sino también emocional, pues cargó no solo con el peso del cielo, sino también con el de su propio destino. Su historia se convirtió en un recordatorio de los costos de la ambición y la rebelión. Finalmente, la titanomaquia dejó una marca indeleble en el cosmos. Las cicatrices de la guerra se pueden ver en los paisajes devastados y en las historias que se cuentan sobre aquellos días. Atlas, el titán que una vez lideró a los titanes, se convirtió en una figura legendaria, no solo por su fuerza, sino por su capacidad de resistir incluso cuando el peso del mundo descansaba sobre sus hombros. Su legado perdura, recordándonos que incluso en la derrota, hay grandeza. El firmamento, con todas sus estrellas, constelaciones y planetas, descansaba sobre los hombros de Atlas. Cada día, el titán sentía el inmenso peso de la bóveda celeste, una carga que ponía a prueba su resistencia y fuerza como nunca antes. A pesar de su poder titánico, el esfuerzo era constante e incesante, un recordatorio de que incluso los seres más poderosos tienen límites. Sin embargo, Atlas no se quebró, su espíritu indomable lo mantuvo firme, convirtiéndose en un símbolo de resistencia frente a la adversidad. El castigo de Atlas no solo era una forma de tortura física, sino también una advertencia para todos aquellos que osaran desafiar a los dioses. Su figura imponente, sosteniendo el cielo, se convirtió en un espectáculo que inspiraba temor y respeto. Los mortales que se aventuraban a los confines del mundo podían ver al titán en su eterna labor, un recordatorio de las consecuencias de la ambición desmedida y la rebelión contra el orden establecido. Atlas se convirtió en un símbolo de la justicia divina, pero también de la tragedia que acompaña a los grandes desafíos. A lo largo de los siglos, Atlas tuvo encuentros con héroes y viajeros que se acercaban a los límites del mundo. Uno de los más famosos fue con Hércules, quien durante uno de sus 12 trabajos buscó la ayuda del titán para obtener las manzanas de oro del jardín de las Hespérides. Hércules, astuto y audaz, ofreció relevar temporalmente a Atlas de su carga a cambio de su ayuda. El titán, tentado por la posibilidad de liberarse, aceptó, pero al regresar con las manzanas, intentó engañar a Hércules para que continuara sosteniendo el cielo. Sin embargo, el héroe, más listo que el titán, logró devolverle la carga y continuar su camino. Otro encuentro memorable fue con Perseo, el hijo de Zeus y la mortal Danae. Durante su viaje de regreso después de derrotar a Medusa, Perseo se encontró con Atlas en el extremo occidental del mundo. Movido por la compasión al ver el sufrimiento del titán, Perseo decidió poner fin a su tormento. Usando la cabeza de Medusa, cuya mirada convertía en piedra a los mortales, Perseo mostró el rostro de la gorgona a Atlas. Al instante, el titán se transformó en una colosal montaña, liberado finalmente de su eterno castigo. La transformación de Atlas en una montaña marcó el fin de su sufrimiento, pero también el inicio de un nuevo legado. La montaña que lleva su nombre se convirtió en un símbolo de su resistencia y fuerza, un monumento natural que perdura hasta el día de hoy. Aunque ya no carga con el peso del cielo, su figura sigue siendo un recordatorio de su historia y de las lecciones que dejó para la posteridad. Atlas, en su nueva forma, se convirtió en parte del paisaje, un testimonio silencioso de su grandeza y su caída.
El castigo de Atlas también tuvo un impacto profundo en la mitología y la cultura. Su imagen, sosteniendo el cielo, ha sido representada en innumerables obras de arte, literatura y escultura, convirtiéndose en un ícono de la resistencia y la perseverancia. Su historia ha inspirado a generaciones, recordándonos que incluso en los momentos más oscuros, hay un valor en mantenerse firme frente a la adversidad. Atlas, aunque condenado, se convirtió en un símbolo de la lucha eterna entre el poder y el destino. Finalmente, el castigo de Atlas nos deja una reflexión sobre el precio de la ambición y la rebelión. Aunque su fuerza y resistencia lo convirtieron en un ser legendario, su destino nos recuerda que incluso los más poderosos pueden caer. Sin embargo, su legado perdura, no solo en la montaña que lleva su nombre, sino en las historias que se cuentan sobre él. Atlas, el titán que cargó el cielo, sigue siendo un recordatorio de que, a veces, la grandeza y la tragedia van de la mano.